El pacto con el diablo. Esta historia se desarrolló en el estado de Michoacán. Resulta que un individuo estaba por recibir un puesto importante en su pueblo. Dicho nombramiento merecía que organizara una gran fiesta, pero el muy irresponsable no había preparado nada. Su esposa lo regañó diciéndole que ya debía tener todo listo para el convivio. Él, sin apenarse o preocuparse siquiera, le dijo a su mujer que para lograrlo, al día siguiente iría al pueblo y le pediría dinero al primero que se encontrara. Y así lo hizo. Al día siguiente, muy temprano, salió de su casa, y el primero que se encontró fue un catrín montado sobre una mula. Se acercó a él y le comenzó a hacer plática. Después de intercambiar unas palabras, le dijo abiertamente que necesitaba dinero, que él tenía cómo garantizarlo. El catrín, que en realidad era el diablo, lo escuchó con atención y le dijo que le daría el dinero, pero que a cambio tendría que entregarle al ser que siempre salía a recibirlo cuando llegaba a su casa. El individuo, creyendo que se refería a su perro, aceptó con gusto. «Yo te llevaré el dinero», dijo el catrín, «y cuando llegue a dejártelo, no dejes salir a tu familia. Quiero que solamente salgas tú a recibirlo». El incauto hombre regresó a su casa y le contó a su esposa que un catrín le daría mucho dinero a cambio de su perro. 3 días después, por la noche, se escuchó acercarse una carreta a la casa del individuo. Cuando salió a abrir, vio que el catrín venía acompañado de unos extraños hombres. Lo primero que le dijo fue: «¿En dónde lo echamos?», refiriéndose a los costales de dinero que llevaba. El ingenuo hombre les dijo en dónde colocarlos, y los acompañantes del catrín obedecieron. Le dejaron 3 bultos, llenos de monedas de oro. La esposa del afortunado preguntó a su hija sobre la identidad de estos hombres, pero ella no supo qué contestarle. El catrín le dijo al individuo que debía saldar su deuda una vez pasada la fiesta. «Ya que está aquí el dinero, te voy a cumplir con lo pactado», dijo el hombre. «Te daré a mi perro». «Yo no quiero a ningún perro», dijo el catrín. «Quiero a tu hija». Como el inconsciente hombre vio tanto dinero, no sintió remordimiento en entregar lo que el catrín pedía. Antes de retirarse, le indicó qué camino debía tomar para llegar a su casa. El catrín se marchó en su carruaje aprisa, tan aprisa que a su paso su vehículo sacaba chispas. Finalmente el individuo pudo dar la fiesta como la había planeado, con castillos, toritos y músicos para amenizar la velada. Además, llevó una buena cantidad de dinero a la iglesia como ofrenda, pero el sacerdote, al desconocer de dónde provenía ese dinero, se rehusó a aceptarlo. Mejor para el torpe hombre, pues llegando a su casa lo primero que hizo fue arrojar las monedas al aire. Pero pasada la fiesta recordó que debía cumplir su deuda con el catrín, así que al caer la noche del día siguiente se dirigió a la casa de éste. Se llevó a su hija y a su esposa, pero no les dijo a dónde iban. Ellas solo obedecieron, pero presintieron que algo malo estaba por pasar. Durante el trayecto, pasaron por una capilla dedicada a la Virgen María, y su hija le pidió que le permitiera hacer una pausa porque quería rezar. El hombre no se rehusó. Se apartó un poco y se sentó en unas rocas. La madre de la muchacha fue con ella y las dos rezaron con mucha devoción. «Ay, Madre Santísima, no sé a dónde lleva mi marido a mi hija, pero confío en ti que la salvarás de cualquier mal», expresó la madre. De repente, a ambas les dio mucho sueño y se quedaron dormidas. De acuerdo a la leyenda, la Virgen se levantó de su altar y adoptó la forma de la mujer y su hija. El individuo continuó el viaje acompañado por las que él creía eran su esposa e hija. En cuanto llegó a su destino, que era una casa grande con zaguán de acero, pidió a quien lo atendió hablar con el catrín. El sirviente del diablo sintió desconfianza en cuanto vio a estas personas y se lo advirtió a su amo. «No me parecieron bien esas personas, amo». No obstante la advertencia de su empleado, el catrín ordenó que pasaran. En cuanto estuvieron frente al catrín, éste supo que lo habían engañado. Entonces le dijo al deudor: «¿Le agradeces a tu hija que por devota que fue, te ha salvado de la deuda que tenías conmigo? Esas que me traes son imágenes.
Yo no te pedí eso. Anda, vete ya. El desvergonzado flojo no entendió a qué se refería el Catrín con eso de imágenes, pues él solo veía a su mujer e hija. El hecho es que salieron de ahí y regresaron a su casa. En el camino, las mujeres nuevamente le solicitaron pasar a la capilla, pues querían rezar. Al momento de entrar a la capilla, las dos se convirtieron en la figura de la Virgen, al mismo tiempo que despertaron madre e hija de verdad y volvieron a casa con su marido. Ya a salvo, la familia hizo una reconstrucción sobre lo que había pasado. Ante la extrañeza del caso, el irresponsable individuo comprendió que el Catrín no era otro que el mismísimo diablo. Se arrepintió de lo que había hecho y debido al impacto de saber que había visitado el mismísimo infierno, falleció al poco tiempo. Don Felipe y su pacto con el chamuco. En Los Naranjos, como en muchos pueblos de Veracruz, hay más cantinas que escuelas. Ahí comenzó a circular rumor de que un sujeto con traje de charro se estaba apareciendo en distintos lugares. Su atuendo era blanco con bordados de oro y llevaba un amplio sombrero. Una de esas apariciones ocurrió en la cantina de don Raúl Neri. Ahí un señor tomaba cerveza, cuando de pronto llegó dicho personaje y después de saludarlo, le pidió que le invitara una copa. El señor dijo que lo sentía mucho, pero que solamente traía lo suficiente para pagar la cerveza que se estaba tomando. El otro le dijo que no era cierto, que sí traía dinero. No, señor, no traigo. Si no, lo invitaba con mucho gusto, respondió el cliente. Entonces el charro le ordenó que buscara en el bolsillo del pantalón. Él lo hizo y para su sorpresa notó que traía una moneda grande y pesada. Cuando la sacó, vio que era un centenario de oro. El señor se alegró y volteó a ver al charro, que esbozó una leve sonrisa bajo el bigote. Así pues, el señor pidió una copa para el charro. Este la bebió de un solo trago, la dejó en la mesa y se retiró. Mientras el extraño salía de la cantina, el señor miró que en el pie derecho llevaba una bota con una espuela de plata y que el izquierdo era una pata de gallo. Pasado el tiempo, numerosas personas del pueblo afirmaron haber visto al charro en muchos otros sitios. Sin embargo, una historia es memorable entre todas las demás. Se trata del caso de don Felipe Lara, quien una tarde regresaba a su casa para almorzar. Había trabajado toda la mañana en el campo. Sin embargo, el sol abrasador de Veracruz y la desmañanada le estaban cobrando la factura. Por eso decidió hacer un alto y sentarse a la sombra de la ceiba que estaba a la orilla de la curva. Mientras descansaba, notó que en la tierra estaba un círculo dibujado. Recordó que el día anterior había visto jugar ahí a unos niños. Se acordó también la respuesta de los pequeños cuando les preguntó qué hacían. «Estamos jugando con nuestros amiguitos», respondieron. Entonces vio con atención el círculo que habían trazado en el suelo con ayuda de una varita. Los niños le dijeron que servía para protegerse de las cosas malas que había por ahí. Distraídamente, don Felipe borró parte del círculo con el pie y cerró los ojos. Estaba tan fatigado que se durmió. Al despertar se encontró con el misterioso charro. Don Felipe había escuchado a la gente del pueblo hablar de este personaje, pero nunca hizo caso. La manera en la que iba vestido el tipo era lo que más llamó su atención, pues no es común encontrar a personas con ese atuendo en aquella región. Trató de incorporarse para hacerle frente. Entonces vio que a sus pies se encontraba tirado un montón de monedas de oro. El sujeto le dijo que las monedas eran suyas, pero que se las regalaba. Cuenta don Felipe que al ver toda esa riqueza se quedó mudo de la impresión. El charro insistió en que lo tomara, pero él dijo que no. Entonces, quizá por venganza, el sujeto pronunció unas palabras extrañas. De inmediato un aire poderoso arrastró a don Felipe y lo levantó hasta las ramas de la ceiba, restregándolo contra sus espinas. Ahí se quedó varias horas, semi-inconsciente. Luego, al despertar,
Bajó como pudo y tambaleándose se dirigió a su casa. Esa noche la mujer de Felipe, doña Damasia, fue a buscar a mi padre. Solía ir con frecuencia a nuestra casa, pues mi papá sabía hacer limpias. En esa ocasión dijo que quien requería de sus servicios era su esposo. Mi padre la acompañó de regreso y encontró a don Felipe tirado en el catre, ardiendo en fiebre. Su ropa estaba en el suelo hecha jirones. Antes de proceder con la limpia, lo examinó. Fue así como notó que tenía la espalda arañada y llena de sangre. «¿Qué le pasó, compadre?», preguntó mi papá. Entonces él le platicó lo sucedido y mi padre nos lo contó a nosotros. Don Felipe se recuperó y todo pareció regresar a la normalidad. Sin embargo, ahora creo que las cosas no sucedieron exactamente como él se las contó a mi papá. He llegado a sospechar que don Felipe no rechazó el ofrecimiento del charro. Digo esto porque este hombre siempre había sido muy pobre. Vivía en una casita de penca de maguey con un techo de 2 aguas, como todos en Los Naranjos. Era padre de muchos hijos a los que debía mantener, pero después de lo ocurrido en la curva, reconstruyó su casa. Para eso empleó cemento. Este material era inusual en el pueblo, pues solo la gente de dinero lo utilizaba. Más tarde compró un refrigerador y luego televisión. Dicen que cuando doña Damasia necesitaba ir al centro de compras, don Felipe entraba a su cuarto y después de unos minutos salía y le daba dinero. Hasta la fecha, la casa de don Felipe es una de las más bonitas de Los Naranjos. Años después, durante la visita que le hice a mis padres, me encontré a don Felipe en las calles del pueblo. No lo había visto desde mi adolescencia. Quise saludarlo, pero me contuve al advertir que no me reconocía. En sus ojos advertí tristeza y miedo. Quizá estaba consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que se acercaba el momento de pagar, con algo más que dinero, la deuda que había contraído con aquel extraño hombre. Solo se pagaba con su alma.